Buenas tardes. Soy el ingeniero Antonio Papalardo. Voy a moderar aquí la sesión Estrategia de Movilidad Inteligente. El tema que nos aboca es la movilidad inteligente, que abarca estrategias pioneras orientadas a mejorar los sistemas de transportes para poner a la ciudadanía en el centro mediante el uso de tecnologías y procesos que mejoren la conectividad y accesibilidad de estos. Esta sesión se centrará en la explotación de soluciones para la movilidad inteligente en entornos urbanos, abordando los aspectos para la sostenibilidad ambiental, la integración multimodal, la eficiencia de los desplazamientos y la seguridad vial. Tengo aquí como ponentes, van a estar el ingeniero magíster Martín Torilo, que es director de la empresa Corben Buses. Después está la magíster Grace Quintana Ortega, que es directora de tecnología de Metro Bogotá, de la ciudad de Bogotá. Carlos Alberto Casio, que es profesional, docente, investigador, responsable en el INTI. Y por último, Eduardo Kronberg, que es gerente de Toyota Argentina y Latinoamérica. Así que bueno, vamos a tratar, van a exponer cada uno más o menos los distintos puntos de vista para poder llegar a implementar o cómo seguimos adelante el futuro con el tema de la movilidad inteligente y su impacto sobre las ciudades. Cedo la palabra al ingeniero Martín Torilo. Hola, bueno, muchas gracias. Voy a tomar un poquito el lugar desde ahí para arrancar la presentación. Así puedo ver la pantalla acá. Bueno, antes que nada les voy a comentar un poco el grupo Corben, qué es lo que hacemos, para después pasar a hablar de movilidad inteligente. Primero movilidad sostenible, después movilidad inteligente y por último, qué hacemos nosotros como empresa para ayudar con productos y servicios, digamos, a que eso suceda, ¿no? Somos un grupo que ya tiene 55 años de historia en la Argentina, un grupo de 1.500 empleados, 500 millones de dólares de facturación. Arrancamos en el año 69 como una fábrica de amortiguadores. Hoy somos un grupo con 4 unidades de negocios enfocado 100% en la movilidad. Nuestro ADN es movilidad desde una autoparte, un amortiguador, pasando por una motocicleta, hasta un vehículo y hasta un camión, hasta un bus, digamos, ¿no? En la trayectoria, digamos, durante todos esos años, hemos ido sumando negocios a nuestro portfolio. Nos consolidamos como líderes en autopartes, con 35% de mercado. Nos lanzamos en el año 2008 en el rubro de motocicletas. Hoy tenemos el 35% de mercado de la motocicleta argentina, con 4 fábricas industriales. Nos metimos luego en lo que es energía solar, con parques solares, lo que es la distribución de cubiertas y, por último, representamos desde China la marca Foton, que es la marca número 1 en camiones, y buses, especialmente buses eléctricos, que es el nicho por donde empezamos a entrar en ese sector. Nuestras plantas industriales, desde los centros de distribución, como decía, planta en San Luis, en Córdoba, en Venado Tuerto, más de 110.000 metros cuadrados de capacidad instalada, y un poco lo que les contaba antes, ¿no? Las 4 unidades de negocio que tiene el grupo hoy, que se consolida como un grupo de movilidad, desde la autoparte, un neumático, hasta una moto y un camión o un bus eléctrico, digamos, ¿no? En lo que es motos representamos 7 marcas hoy, desde Corben, Kawasaki, marcas propias y marcas representadas. Como decía, digamos, bueno, en neumáticos, marcas Dunlop, marca propia, digamos, la primer marca propia de neumáticos que se vende en el país. Esto arrancamos un negocio el año pasado. Tenemos más de 1.000 puntos de venta en todo el país. Y un poco el line-up en lo que es vehículos sustentables, ¿no? O sea, desde los buses 100% eléctricos, donde arrancamos ya desde el año 2019, digamos, ¿no? Fuimos los primeros en entrarlo a Argentina y ruedan hoy en provincias como Mendoza, Santiago y varios proyectos más que ya están en curso, ¿no? Proyectos
buses eléctricos de distintos tamaños, ¿no? De 6 metros, 12 metros. Tenemos vehículos comerciales eléctricos, también lanzados hace muy poquito, hace 2 meses atrás, desde una van hasta un mini truck eléctrico. Y bueno, y toda la gama de lo que es vehículos comerciales Fotón, camiones y buses, ¿no? Que es la fábrica número 1 en China, que el 50% es Mercedes-Benz, para que se den una idea. Bueno, yendo un poco a hablar el tema que nos compete acá, de movilidad sustentable. Como ustedes saben, digamos, los últimos años las emisiones globales de carbono aumentaron 3,5 veces. Esto se aceleró fuertemente, digamos, ¿no? Los últimos años llevó a que la temperatura promedio, digamos, ¿no? haya aumentado más de 1,2 grados y el año pasado registramos las temperaturas más altas de la historia del mundo en los polos, digamos, ¿no? Así que claramente algo hay que hacer, digamos, para cambiar esto, para, digamos, que no siga aumentando de manera exponencial la temperatura del planeta, ¿no? Digamos, yendo a la movilidad sustentable, digamos, ¿no? ¿Por qué la importancia, ¿no? de implementar estos vehículos eléctricos hoy en lo que es el transporte, lo que es la contaminación global, digamos, ¿no? de las emisiones que venía comentando, el 40% corresponde al transporte, digamos, ¿no? Entonces hay que trabajar muy fuerte, digamos, en vehículos no contaminantes en lo que es transporte por el impacto que tiene en la contaminación del planeta, ¿no? De ese 40%, el 70% corresponde a vehículos de pasajeros, digamos, ¿no? Autos, camiones y buses, digamos, ¿no? Que es básicamente donde nosotros nos enfocamos y los productos que hoy estamos trabajando y los proyectos que les vamos a contar durante la presentación. Hoy en el mundo, digamos, ya se vendieron 14 millones de vehículos eléctricos, de los cuales del total, digamos, de 88 millones que se venden durante el último año, digamos, ¿no? El 2023. De estos 14 millones, el 70% son vehículos 100% eléctricos y hay un 30% que son híbridos, ¿no? Así que claramente se ve cómo la tendencia, aparte en los últimos años, se va haciendo exponencial de implementación de vehículos eléctricos. El país número 1 es China. Bueno, conocemos muy bien porque todos nuestros proveedores tenemos oficinas allá en China, trabajamos con más de 100 proveedores de China, así que conocemos todo el proceso que vivió China de la electrificación de los vehículos. Hoy son los número 1, con más del 60% de los vehículos eléctricos del mundo, digamos, ¿no? Un poco, ¿qué tiene que pasar? ¿Cuáles son los factores, digamos, ¿no? para implementar una movilidad sustentable? Y un poco lo que venía pasando también en China, ¿no? Hoy lo que se necesita, digamos, es los vehículos eléctricos son bastante más caros por el peso, digamos, que tiene la batería en el costo, digamos, duplican hoy el valor de un vehículo a combustión, con lo cual hay que trabajar mucho en la inversión inicial, digamos. La inversión inicial, China subsidió fuertemente, digamos, la compra, digamos, de buses y taxis, que fue por donde empezó como es la implementación de vehículos eléctricos, ¿no? Hay que trabajar mucho en el costo de compra, en la subvención, en la reducción de impuestos, en patentes exentas. Hoy en Argentina no tenemos ninguna política, digamos, en este sentido. Sí, en algunas ciudades, algunas políticas incipientes, como por ejemplo la exención de patentes en la Ciudad de Buenos Aires, en Santa Fe, pero creo que hay que trabajar mucho todavía en lo que es la incorporación de unidades eléctricas. Otro factor, bueno, es el derecho de paso, ¿no? Esto se refiere a carriles exclusivos para vehículos eléctricos, se refiere a zonas donde los vehículos eléctricos solo pueden circular, como por ejemplo en China se eliminó totalmente las motos a combustión de las grandes ciudades como Beijing, como Shanghái. Esto se hizo con la prohibición de circular en el casco urbano del 100% de las motos a combustión, digamos, ¿no? Otro factor, digamos, importante en el cual hay que trabajar es el TCO, el Total Cost of Ownership. Hoy el vehículo eléctrico, justamente esta es la ventaja competitiva que tiene, ¿no? O sea, una inversión inicial mucho más alta, pero un factor, un TCO muy bajo que te permite recuperar esa inversión en 3,5 o 4 años, digamos, ¿no?
Por otro lado, bueno, los créditos de carbono, en este sentido existen créditos verdes y demás para la incorporación de este tipo de vehículos, y dos grandes factores que son la infraestructura y la responsabilidad social empresaria, que en ese sentido hay compañías que nosotros ya le hemos vendido los primeros camiones eléctricos como Edenor, como Coca-Cola, Andreani, donde ya tienen dentro de sus estatutos la incorporación de este tipo de vehículos por responsabilidad social corporativa o empresaria, y destinan un determinado presupuesto a la incorporación de estos vehículos. Bueno, y por último, un factor en el cual hay que trabajar mucho, más aún en nuestro país, es la infraestructura, ya que ahí tenemos un déficit importante en lo que es energía eléctrica y más aún en lo que es infraestructura de carga de vehículos eléctricos, ¿no? Yendo un poco a la movilidad inteligente, bueno, es un poco enfocarse en cómo se trasladan, ¿no?, estas mercaderías y personas en la ciudad, pero poniendo foco en el ciudadano, en la calidad de vida del ciudadano, ¿no? O sea, mejorar la conectividad, la accesibilidad, la sostenibilidad, la eficiencia y la seguridad vial. Esos son los factores, digamos, ¿no?, que se trabajan para una movilidad inteligente. El otro factor es la ambiental, digamos, por eso la incorporación de vehículos eléctricos, con la reducción en emisiones sonoras y de polución. Y por último, en un sistema de transporte inclusivo, digamos, ¿no? O sea, incentivar por un lado el transporte público, que sea diseñado con transporte accesible, las estrategias e incentivos y la salud y la infraestructura. Bueno, el driver, para que todo eso suceda, nosotros creemos, sostenemos que son los vehículos inteligentes, los vehículos, eléctricos, y haciendo un poco de foco en lo que son buses eléctricos, donde nosotros tenemos una estrategia muy fuerte en el grupo, reduciendo los costos, digamos, de operación y, bueno, yendo un poco a lo que es cómo estamos nosotros, cuál es la oferta nuestra que tenemos para la movilidad sostenible e inteligente, digamos, ¿no? Hoy estamos trabajando en camiones eléctricos 100%, como les comentaba antes, son camiones de distribución urbana, tienen 200 kilómetros de autonomía, mini trucks eléctricos para última milla. Hoy tenemos oferta de todos estos vehículos, ya tenemos las principales compañías que son usuarias y varios municipios que ya están entrando con este tipo de tecnologías. Lo que es buses eléctricos de 6, 9 y 12 metros, los minibuses, ya tenemos, bueno, los primeros acá en Santiago del Estero están circulando, los han visto del aeropuerto hacia acá, los buses de 12 metros en Mendoza, con ya más de 5 años de circulación, con más de 300.000 kilómetros. Ahí tenemos una operación donde hacemos el mantenimiento y la asistencia técnica. Ofrecemos llave en mano todos estos proyectos, desde la incorporación del vehículo, la instalación de las estaciones de carga, la asistencia técnica y el mantenimiento de los mismos, digamos, ¿no? El vehículo, el minibús eléctrico, hay varias provincias y municipios ya trabajando en eso. Por último, creemos que hay alguna tecnología de transición, que es el bus GNC. Ya tenemos también en el país varias unidades probándose, dado que nuestro país tiene unas reservas muy importantes de gas y el déficit de infraestructura que tiene, creo que puede llegar a ser creemos, digamos, ¿no?, que puede llegar a ser una tecnología de transición. Así que, bueno, por último, les expongo la flota de buses eléctricos que tenemos en Argentina, en las ciudades de Santiago del Estero, Mendoza, Buenos Aires, y bueno, ese es un poco todo lo que tengo para decirles. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Le damos el turno a la señorita Grace Quintana Olivera, de Bogotá. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Bueno, yo voy a enfocar un poco lo que les voy a hablar más hacia nosotros los ciudadanos, porque definitivamente para que hayan estrategias de movilidad inteligente tenemos que tener también ciudadanos inteligentes que sepan utilizar toda la infraestructura y todas las herramientas que tenemos habilitadas. Entonces quiero mostrarles un video que espero que lo podamos ver. Espérenme un segundo.
¿Lo podemos ver? ¿O no? Vale, les voy a contar un poco de este video. Es algo que pasó, es un caso de éxito de México, Ciudad de México, como una de las ciudades más congestionadas a nivel de transporte en el mundo. Burger King, que pues es una empresa de hamburguesas, tomó esos datos y esa información del tráfico para promocionar sus productos y creó un nuevo servicio con esos datos, y era que todo el mundo está represado en el tráfico en Ciudad de México, ¿cierto? Entonces duran horas en un trancón, y lo que hizo esta empresa fue que, recopilando la información de cuántas personas están en tráfico, empezó a utilizarla en pro de vender más. Entonces, si estabas en el trancón, te aparecía, por ejemplo, una pantalla a través de donde tomaban información por sensores y decía: Grace, ¿tienes hambre? Es hora de comerte una hamburguesa, en una pantalla que estabas viendo al frente del trancón. Entonces, pues obviamente a uno le produce estrés, ansiedad de estar ahí en el tráfico horas, y la persona lo que hacía era, te decían como: escanea este código o entra a nuestra página, a nuestra aplicación y pide tu hamburguesa. La empresa Burger King llevaba la hamburguesa al carro que estaba en el trancón. Entonces, pues esto es una maravilla, hacer uso eficiente de los datos para cualquier tipo de empresa, para cualquier compañía. Entonces, este es el ecosistema de movilidad que para mí es el que necesitamos. Primero necesitamos conocer cuál es la necesidad de movilizarnos y cuál es esa problemática grande. ¿Cuál es la problemática que tenemos? Que en efecto vivimos en tráfico todo el tiempo. Uso de tecnologías emergentes. Nosotros podemos disponer de las tecnologías que hoy en día tenemos, tecnologías 4.0, Internet de las cosas, inteligencia artificial, todo el tema de RPA, de robótica, haciendo uso de, por ejemplo, de drones para también tomar datos y poder hacer actividades que son monótonas y que son repetitivas. No es que queramos que, por ejemplo, la inteligencia artificial o estas tecnologías reemplacen al ser humano, sino que nos ayuden a hacer actividades que de pronto hacen correr riesgo, por ejemplo, en la salud, actividades de alturas, por ejemplo, que hoy en día lo hacen los drones. Nosotros, por ejemplo, en Metro Bogotá tomamos información de la obra, del estado de la obra, de la construcción con drones, cosa que pues antes tenía que ser una persona, digamos, subiéndose a pisos altos o corriendo riesgos, ¿no? Y el uso inteligente de los datos. Ahí coloqué, lo más importante es precisamente usar los datos, porque no los estamos usando. No los usamos ni a nivel gobierno, ni como empresa privada. Digamos que podríamos decir que quien más los está utilizando es la academia para hacer investigación, pero los datos los tenemos que utilizar porque nosotros, con el uso de esos datos, vean lo que hizo Burger King, aumentó sus ventas utilizando cuánta gente está en el trancón y haciendo uso de inteligencia artificial, diciendo: Grace es la que está en el trancón, entonces vamos a ofrecerle nuestra hamburguesa, pues, que es la favorita de ella. Y cuando utilizamos los datos le damos mejor calidad de vida al ciudadano, mejores servicios. A nivel privado podemos mejorar nuestros productos y mejorar, por supuestamente, las ventas que tenemos de esos productos. A nivel público podemos saber cómo responder a las necesidades de los ciudadanos, cuáles son esas preferencias que tienen los ciudadanos y definitivamente qué problemáticas son las que mayor nos están impactando para, pues, por ejemplo, hacer que tardemos más tiempo en llegar a casa, qué tipo de inconveniente se tiene de un traslado a otro. Estas cifras quise traérselas para que las tengamos en cuenta. En promedio, los latinoamericanos nos estamos tardando 92 minutos en tráfico al día. Eso significa que perdemos 25 días al año en el tráfico. Y este es el promedio, ¿no? Porque, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, el promedio son 117 minutos al día. Ciudades como Ciudad de México, Bogotá, poco también Buenos Aires, son las ciudades, bueno, están en el top: Bogotá, Ciudad de México y Sao Paulo, Brasil. Pero pues imagínense qué podíamos hacer con 25 días al año. Nos vamos de vacaciones, ¿no? Lo disfrutamos un poco más con las familias. El 80% de los datos
serán no estructurados para el 2025. ¿Qué quiere decir que no son estructurados? Son datos puros que podemos tomar utilizando, por ejemplo, inteligencia artificial y no se han procesado o no se han utilizado para responder a las problemáticas o tomar decisiones. Si aprovechamos esa cifra que tenemos hoy en día, que es una proyección, y estructuramos esos datos y le damos el uso eficiente que deben tener, seguramente vamos a tener más respuestas a todos los inconvenientes que tenemos a nivel de movilidad en Latinoamérica. Y el 73% de las personas en Latinoamérica usan un smartphone. Entonces imagínense toda la información que podemos tener con esos equipos que cada uno de nosotros tenemos. Estamos haciendo un proyecto nosotros en donde estamos trabajando con grandes empresas como Google o Amazon para pues utilizar justamente esa información de la ciudad de Bogotá. Nos decían, no sabemos si anima o asusta el hecho de que tenemos información de, por ejemplo, dónde vive cada persona. ¿Y cómo van a saber dónde vivimos? Pues porque el teléfono está en una misma ubicación durante horas. Entonces así saben que la persona pernota ahí unas horas y que vive ahí. Y con esa información podemos saber cómo nos movilizamos. Si duramos esas horas ahí, en la mañana siguiente, ¿de dónde a dónde salen? Entonces esa información, utilizándola bien, lo que nos va a decir es, si la persona se moviliza de este punto a este punto, ¿qué tipo de transporte le podemos dar para que se movilice mejor? ¿Qué necesidad de transporte tiene? ¿Cuántas horas tarda o cuántos minutos tarda de un punto A a un punto B? Y también las movilizaciones espontáneas o casuales que, por ejemplo, no sé, vas a una fiesta o vas a otro lugar que no es donde sueles ir. Pero toda esa información la podemos utilizar en pro tanto del sector privado como público. ¿Cuál es el caso de éxito de esto? Lo decía también Martín, definitivamente la persona tiene que estar en el centro del ecosistema. Si nosotros como personas no estamos en el centro del ecosistema, movilidad inteligente no va a funcionar. Lo primero es identificar en efecto las preferencias. ¿Cómo le gusta moverse a la gente? A veces decimos como, no, vamos a dar más buses, más servicio público. Pero si a la persona no le gusta, por ejemplo, usar el transporte público, entonces también tenemos que darle soluciones para que utilice su vehículo particular. Esos gustos y esas preferencias de los usuarios nos van a dejar saber cómo le respondemos a lo que quiere encontrar en el ecosistema de movilidad inteligente. Identificación, no se puede estandarizar la movilidad inteligente. ¿Por qué no se puede estandarizar? Hace días alguien en Bogotá me decía, vamos a crear una guía para que haya una movilidad inteligente. Yo le decía, si estandarizamos eso, quiere decir que solamente serviría para Bogotá, porque puede ser que en Santiago del Estero hayan otras necesidades diferentes, ¿sí? Las personas nos movemos de manera diferente y tenemos gustos diferentes. Entonces, este tipo de ecosistemas no se puede estandarizar, se puede regular, por supuesto, y hay que hacerlo, por ejemplo, con el uso de tecnologías limpias a nivel de vehículos, pero a nivel de ecosistema de movilidad inteligente es muy difícil estandarizar porque lo que estaríamos es no teniendo en cuenta la opinión y la necesidad del ciudadano. Y lo mismo pasa con las tecnologías. Puede ser que en Bogotá necesitemos hacer uso, por ejemplo, de inteligencia artificial, pero que acá necesiten hacer uso de Big Data porque ya tienen toda la información y necesitamos es hacer una analítica o recopilar grandes lagos y volúmenes de datos. Y por último, que es tal vez de los inconvenientes que tenemos nosotros en nuestros países, y es que planeamos a muy corto plazo, ¿cierto? O siempre estamos dependiendo de un periodo de 4 años en el caso de nuestros gobiernos, y no planeamos a largo plazo, lo que significa que los proyectos se quedan a veces ahí. Avanzamos durante esos 4 años, pero cuando terminan, el proyecto quedó ahí. Y no, para que haya una movilidad inteligente, tiene que ser un proyecto a largo plazo en donde pensemos en los ciudadanos, en cada uno de nosotros como usuarios del transporte y pues de tener la necesidad de movernos de un punto a otro, y que sean soluciones que permean en el tiempo y que definitivamente van a hacer que tengamos mejor calidad de vida, duremos menos tiempo en un vehículo, ya sea particular o público,
y podamos movilizarnos de mejor manera. El valor, pues no existe movilidad inteligente sin personas y definitivamente sin personas no ocurre la transformación digital. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra el señor Eduardo Kronberg de Toyota. Bueno, buenas tardes. Yo voy a complementar un poquito lo que estuvieron diciendo Martín y Grace, algunos conceptos desde Toyota. Bueno, en principio Toyota es Toyota Argentina, tiene una planta en Argentina, en la ciudad de Zárate. Nosotros tenemos producción para la región. De hecho, yo tengo a cargo toda la parte de sustentabilidad, no solo para Argentina, sino para la región de Toyota Latinoamérica y Caribe. Y trabajamos mucho, principalmente, en todo lo que es el ciclo de vida del auto, y ahí voy a hacer un poquito de hincapié con mi presentación. Entonces, el primer concepto que quiero... Teníamos una presentación muy larga, pero tenemos 8 minutos, así que hay un recorte grande y después a las 5 de la tarde vamos a hacer una presentación más completa. Pero fundamentalmente el concepto que quiero dejar, Akio Toyoda, que es de la familia de Toyoda, expresidente de Toyota a nivel mundial, dijo en unas charlas hace un tiempito atrás: en los próximos 5 años la industria automotriz va a cambiar más que en los últimos 100. O sea, hay una aceleración muy rápida en lo que es el cambio en la industria. Y este cambio en la industria se va a ver en muchas cosas. Ustedes saben que los autos, principalmente, la mayor componente, el mayor valor de los autos estaba en la cantidad de hierro, en el peso, en los plásticos, en lo que era el equipamiento. A futuro, el mayor componente del auto va a estar en toda la parte electrónica y eléctrica. Ese es uno de los principales cambios. Y a partir de ahí estamos bajo esta sigla que yo puse, CASE, que es un poco la demanda de los futuros clientes, ¿no? Vehículos conectados, por la C, vehículos autónomos, el concepto autónomos, vehículos shared, compartidos, vehículos compartidos, y la electrificación. O sea, en esta sigla CASE resumimos un poquito todos los cambios que va a tener la industria. Y hoy nos encontramos en una fase muy inicial de eso, en donde cuando hablamos de los vehículos conectados, hoy principalmente estamos hablando de lo que es la conectividad para una asistencia al conductor, ¿no? Nosotros próximamente, en el mes de noviembre, vamos a estar lanzando la primera etapa de Toyota Connected. Este es un anticipo que les doy. Ese Connected principalmente lo que va a hacer es desde el vehículo va a poder tener una asistencia en el caso de una necesidad y también asistencia en el caso de accidentes, pero principalmente esta primera etapa va a estar apuntada, como decían recién, en el conductor y en las necesidades. Cuando hablamos de vehículos autónomos, es cierto, a nivel mundial ya hay experiencias de vehículos que se manejan solos, pero en esta primera etapa que nosotros estamos presentando a nivel mundial está lo que nosotros llamamos Toyota Safety Sense, donde ya hay asistente a través de un radar y una cámara, hay asistentes para precolisión, hay asistentes de frenado, hay asistentes para cambio de carril. No es un manejo autónomo, pero ya hay asistencia en los vehículos que hoy tenemos en el mercado para el conductor. Cuando hablamos de share, vehículos compartidos, sin duda, ya hay muchísimas experiencias. Francia, hay experiencias en Japón donde el vehículo se utiliza de un lugar a otro y se intercambia. Grenoble es una de las ciudades donde con iRoad, con un vehículo individual, Toyota hizo una práctica y otras prácticas que se fueron desarrollando en el mundo. Y hoy ya Toyota tiene una empresa que se llama Quinto con K. Todos pueden bajar en su app la aplicación de Quinto, a través de su teléfono celular poder rentar un auto en una cantidad de lugares en las cuales tenemos disponibilidad. Principalmente en Latinoamérica, 92 puntos hoy ya asisten con Quinto. Entonces, y después
hablamos también de lo que hoy Martín decía, un poco la necesidad en temas ambientales, ¿no? El calentamiento global exige alcanzar la neutralidad de carbono y eso es un punto importante que hoy está en agenda mundial, ¿no? La carbono neutralidad. Y lo que se dice es, ante la diversidad, ante la incertidumbre que hay sobre esto, cada país tiene su red energética, su matriz energética, su infraestructura de carga, o sea, hay una gran incertidumbre y variedad. Lo mejor que hay que ofrecer es la diversidad, o sea, diversidad de tecnologías aplicables al país que corresponda. Y ahí es que se plantean distintas tecnologías que eran únicamente vehículos eléctricos. En el segundo lugar, hablamos de 0 emisiones en el ciclo de vida del vehículo. Y cuando hablamos de ciclo de vida, voy a saltear esta y voy a pasar a la siguiente. A ver si pasa. Cuando hablamos de ciclo de vida del vehículo, hablamos desde el proceso de fabricación de las partes, los componentes que van a tener las partes, toda la logística de partes, el proceso de fabricación, la planta de producción. Vamos a hablar también de la logística de vehículos, todo el proceso de ventas, la utilización de vehículo, la vida útil del vehículo y después la disposición final. Entonces, cuando hablamos de emisiones de vehículos, un punto que tenemos que tener muy en claro es lo tenemos que situar dentro del contexto total de ciclo de vida. Porque a veces uno dice, bueno, el vehículo eléctrico emite 0. Pero en ese contexto hay que ver la disposición final, cuánto reciclable, cuánto reutilizable tiene el vehículo, hay que ver cómo fue el proceso de fabricación, cómo fue el proceso de fabricación de sus baterías. Entonces, esto de hablar del ciclo de vida es integrar completamente el proceso. Y en eso estamos trabajando muy fuertemente. Ustedes saben que existen protocolos para medir la huella de carbono. Greenhouse Protocol es uno de ellos que Toyota maneja y a partir de eso tenemos Scope 1, Scope 2, Scope 3. El Scope 1 rápidamente apunta principalmente a lo que se quema, o sea, los combustibles, los gases. El Scope 2, la energía eléctrica, qué tipo de energía eléctrica utilizamos para fabricar. A modo de ejemplo, nosotros en la región, en las plantas que tenemos en Argentina y Brasil, hoy 100% energías renovables. Cuando hablamos de Scope 3, ahí sí hablamos de los componentes, las partes, cómo se fabricó, la logística. Entonces, cuando hablamos del ciclo de vida de vehículo, ahí sí tenemos que hablar de todo un sistema completo y que es largo para estudiar. Si puedo volver una para atrás, si pudiese. Para allá. Muy bien. Después hablamos 0 emisiones del proceso de producción como parte del ciclo de vida. El consumo de agua también es un punto muy importante. Argentina no tiene esos problemas, pero mundialmente hoy el consumo de agua es una preocupación alta, entonces la reducción, el reuso en los procesos productivos es importante. El quinto de los objetivos principal, o desafíos principalmente está en hablar de pensar en circular. Hoy ya, cuando hablamos de la disposición final de un vehículo, tenemos que estar pensando cuánto reutilizable, cuánto reciclable tiene el vehículo y en el proceso productivo también la inclusión de estos conceptos de economía circular. Y sobre el tema de economía circular tendríamos para hablar más de una hora porque ya hay proyectos real. Nosotros tenemos 8 autopartes ya en producción de la Hilux que son realizados con materiales reciclados. Y tenemos un índice de reciclabilidad en la planta del 96%. O sea, el 96% del scrap que se produce diariamente, 46 toneladas diarias se producen de scrap porque hacemos estampado, una producción aproximadamente 750 unidades diarias, 180.000 unidades por año. En esa producción se generan 46 toneladas de residuos con un índice de reciclabilidad del 96%. Y el último de ellos, una vida en armonía con la naturaleza, y ahí lo que Toyota dice es, trabajemos mucho en las generaciones futuras, en los chicos, generando este concepto de conservación, biodiversidad, cambio climático, y en eso también hay un gran trabajo. Vamos a la siguiente. Ahí estamos. Cuando hablamos de tecnologías, bueno, hablábamos de este concepto, ¿no?
ante la incertidumbre lo mejor es la diversidad. Entonces, cuando tenemos países como Argentina, donde la infraestructura de carga todavía no la tenemos para vehículos eléctricos, donde las distancias son largas, donde estamos todavía frente a dos problemas reales, ¿no?, con los vehículos eléctricos, ¿no?, los tiempos de carga y las capacidades, ¿no? Siempre, o sea, el mundo está pensando en una batería que tenga una rápida carga y una autonomía alta. Todavía se está trabajando en eso. Entonces, donde tenemos una matriz energética en Argentina que tenemos un 78% térmica, todavía no tenemos una matriz energética renovable. Creemos que para países como los nuestros todavía hace falta una evolución para ingresar con el vehículo eléctrico. Nosotros ofrecemos el vehículo híbrido, un vehículo de autogeneración con 50% de emisiones. Después, sí, hay una etapa segunda que es el híbrido enchufable. El vehículo híbrido enchufable lo que ofrece es aproximadamente 70 kilómetros de autonomía como eléctrico. ¿Y dónde se podría cargar ese público? Los privados tienen que trabajar muy fuerte en todo lo que es infraestructura de carga para tener distancias y autonomías. Y finalmente, sabemos que el hidrógeno va a ser el futuro. Ahí tenemos una foto del Mirai. El Mirai es el primer vehículo a hidrógeno que lanzó Toyota en el año 2015 y ahí sabemos que va a punta sobre todo lo que es movimiento de cargas. Sabemos que los aviones, los buques, ya hay algunas experiencias donde el hidrógeno va a ser el combustible. En el caso del Mirai, podríamos decir que es un vehículo eléctrico donde a través de una celda se transforma lo que es la unión del hidrógeno con el oxígeno en agua, emite vapor de agua por su caño de escape, la electrólisis genera electricidad y esa electricidad se utiliza para movilizar el vehículo. Pero créanme que a futuro el hidrógeno va a ser el combustible y después cuando hablemos de hidrógeno también tenemos muchísimo para hablar porque según el método de producción de ese hidrógeno hay un montón de que nosotros llamamos los colores del hidrógeno según cómo se genera. Hoy les hablaba un poco de autos compartidos. Esta empresa Quinto Share, que es de Toyota a nivel mundial y que tenemos en la región 90 puntos, ofrece tanto esto, lo que es Quinto Share para individuos, vehículos, y también Quinto One para flotas, con todos los servicios. Hoy tenemos empresas como Arcor, que ya tienen flota de Quinto, tenemos empresas mineras que tienen flota de Quinto. Entonces, una empresa... ¿Por qué debería administrar su flota, gastar recursos y tiempo si una empresa como Toyota Argentina se los puede renovar, actualizar y tener un mantenimiento completo de la flota? Así que esto como concepto de cuando hablamos de case del auto compartido. Hasta acá y no sé cómo estuve con el tiempo. Bien, muchas gracias, Eduardo. Bueno, ahora le damos la palabra para exponer al ingeniero Carlos Casio, del INTI. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Casio y bueno, mi presentación quería comenzarles contándole que ayer casi me chocan, salía de un lugar y por la vereda venía una moto a gran velocidad por la vereda y me golpea. Bueno, justamente hoy veníamos a hablar de movilidad inteligente y la temática de la sesión es sistemas estratégicos para la seguridad vial y sostenibilidad ambiental. Bueno, desde el equipo de trabajo del INTI se viene desarrollando sistemas de detección del comportamiento de monopatines en circulación con inteligencia artificial aplicado a la seguridad vial. A través del Departamento de Desarrollo para la Industria y Movilidad, el responsable del mismo es Diego Marino y el desarrollador es Hernán Núñez. Esa va a ser la primera estrategia. La segunda estrategia que vamos a hablar es de la propulsión de residuos biomásicos, aplicados al transporte de vehículos, y vehículos respetuosos con el medio ambiente. Este proyecto es del Departamento de Energías Renovables y su responsable es Martín Rearte. Como les comentaba, el primer sistema o el sistema estratégico, que es la detección del comportamiento de estos monopatines, fue diseñado como principal función para la seguridad vial y el monitoreo
del tráfico urbano de estos vehículos. Básicamente, la detección de monopatines en tránsitos es detectado a través de un modelo avanzado de reconocimiento de imágenes, y este reconocimiento de imágenes está teniendo lo que sería se ha logrado un grado de detección en cuanto a su precisión del 75 y el 80%. Básicamente lo que hace es identificar las conductas peligrosas como zigzaguear, exceso de velocidad, circular en áreas no permitidas, entre otras. Bueno, un detalle, como ven en la imagen, ahí pueden ver que ha sido desarrollado con el lenguaje Python de programación, y como ven en la imagen está una persona sin un vehículo y no ha sido detectada, y la persona que va conduciendo un monopatín registra, la detecta a esa persona y también detecta si va con las protecciones personales adecuadas. Próxima. Bueno, aprovechando lo que se desarrolla en el INTI, representando a través de mi persona, el INTI también ofrece servicios de ensayos y de certificaciones a la industria automotriz, como la identificación de puntos críticos y las mejoras y ajustes aplicados al seguimiento y monitoreo. Como ven, ahí en la imagen pueden observar, es un ensayo del reglamento 110, que es para detectar emisiones electromagnéticas emitidas en un prototipo. Ese prototipo es de un vehículo eléctrico de una marca conocida, y que lo que hace es detectar esas emisiones electromagnéticas que emite el vehículo y también las que puede llegar a captar. Viendo alguna necesidad de mejora, en esos ensayos son propuestos para que la industria automotriz mejore su productividad, apuntando justamente a la movilidad. Otra de las cosas y servicios que se desarrollan en el INTI es que a través de lo que sería la empresa Control Vehicular Argentina, que está haciendo lo que sería las certificaciones, es una de las empresas que está haciendo certificaciones de las BTV en vehículos que se les realiza retrofit. Como ven ahí en la imagen, ven el que está a su derecha, perdón, a su izquierda. Están viendo ahí lo que sería el control de un vehículo eléctrico que ha sido convertido a eléctrico completamente. Y en la otra imagen también el INTI participa en un proyecto internacional para lo que sería el desarrollo de cargadores eléctricos. Bueno, eso a modo de vender los servicios que tiene el INTI. Y a su vez pasamos a hablar de la segunda estrategia que les comentaba, que es importante en cuanto a la movilidad inteligente. Los sistemas de propulsión con residuos biomásicos aplicados al transporte y vehículos respetuosos con el medio ambiente. Este sistema está en desarrollo todavía, apoyándose en tres logros previos que tiene el INTI relacionado a lo que sería a las energías renovables, en donde el INTI certifica, está en un proceso, está certificando o tiene una nueva certificación de biocombustibles sólidos. Como ven, ahí esa es una imagen del laboratorio que está en Tucumán. También hay otro logro, es el proyecto de impacto regional para la gestión de residuos, que ha sido aprobado, que se llama Proyecto Bosques, aquí en Santiago del Estero, que justamente es para poder gestionar estos residuos. Y por último, también está un desarrollo que ya está concretado de lo que es un gasificador, que este dispositivo lo que hace es generar un biogás. Este biogás no tan solo puede ser aprovechado para la generación de electricidad, sino también para incorporarlo en un vehículo, y está en proceso de desarrollo lo que sería la tecnología para adaptarlo a un vehículo que puede funcionar eléctricamente, o si no también aprovechar ese mismo biogás que se genera este gasificador. Bueno, como reflexión final, en cuanto al sistema de detección del comportamiento de monopatines, este sistema podría evitar accidentes viales, como lo que casi me sucede a mí, y contribuir a la movilidad y a la ciudad inteligente que justamente hoy nos convoca. Y por la segunda reflexión del desarrollo del sistema de propulsión con residuos biomásicos, este desarrollo tiene mucha potencialidad de aplicación en nuestra región,
por el aprovechamiento de los residuos disponibles. Bueno, más adelante, en el día de mañana, va a haber todo un desarrollo de una de las sesiones de las ponencias, creo que es la última, en donde va a estar el especialista Martín Rearte, explicando justamente lo que sería las fuentes de energía a través de biomasa. Bueno, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, ingeniero Casio. Bueno, entraríamos, muy importante todas las exposiciones, entraríamos en la ronda de preguntas, también tenemos poco tiempo, para ver, terminar con un resumen, unas conclusiones. La pregunta sería, ¿qué políticas o acciones deberían suceder para poder implementar una movilidad inteligente y sustentable? A ver. Bueno, yo veo 3 factores fundamentales ahí. Primero, las políticas públicas. Se debe tener una ley de movilidad, se viene trabajando hace mucho, no logramos tenerla. El Estado tiene que dar el primer paso, el Estado tiene que apoyar con medidas, con políticas. Por ejemplo, Santiago del Estero dando el primer paso con los buses eléctricos, Mendoza, digamos, un ejemplo. Ciudades como Buenos Aires, bueno, con exención de patentes, Santa Fe con su ley también de movilidad. El segundo aspecto que veo es incentivos a la demanda e incentivos a la oferta, digamos, ¿no? O sea, lo que es la demanda, lo que es el comprador, incentivos en, como había dicho antes, digamos, ¿no? La subvención en la patente, que le hagan elegir, digamos, ¿no? Esta alternativa, este vehículo sustentable, digamos. Y incentivo a la oferta también, digamos, ¿no? Las empresas que lo venden, las empresas que los importan, reducciones arancelarias, créditos con tasas, digamos, subsidiadas o que tengan que ver con lo verde, digamos, ¿no? Y el tercer aspecto creo que tiene que pasar para que suceda en nuestro país es la infraestructura. Hoy tenemos un déficit importantísimo en la infraestructura energética, básicamente, infraestructura de carga con muy poca oferta en lo eléctrico, y un déficit en la infraestructura energética con una matriz dependiente del gas en un 60-70%, y una baja inversión, digamos, en todo lo que son las distribuciones en las grandes ciudades, digamos, ¿no? Hoy estamos en varios proyectos en buses eléctricos. Por ejemplo, en Buenos Aires las cabeceras de los buses están en la zona de Barracas, y bueno, es una zona donde constantemente se cortan la luz, hasta tiene generadores eléctricos, digamos, ¿no? Así que difícil digamos, o complejo, digamos, implementar estaciones de carga para buses eléctricos, ¿no? Teniendo primero que resolver esta problemática. Así que básicamente eso es lo que veo desde mi punto de vista. Muy bien. Grace. Bueno, yo creo que aparte de eso, para complementar tenemos que regular todo lo que tiene que ver justamente con el uso de los datos. Siempre hemos tenido la controversia de quién son los datos. ¿Son de nosotros como ciudadanos? ¿Es del Estado? ¿Es de las empresas privadas que los recopilan? ¿De quién son los datos? Tenemos que regular todo esto para poder definir de qué manera podemos hacer uso de esos datos y de esa información. Como les mostraba en mi presentación, es importante hacer uso eficiente, pero para hacer uso eficiente debemos identificar todas las características tanto que necesitamos como de qué forma usarlas. Y a nivel de consumo, por ejemplo, con todos los compañeros del panel mostraron sus soluciones, por ejemplo, con respecto a vehículos eléctricos, híbridos, cómo se puede, digamos, de manera limpia hacer transporte. Así que necesitamos también regulación a nivel de consumo, cómo nosotros desde nuestras casas podemos cargar ese tipo de vehículos y cómo la infraestructura pues mejora para poderlos utilizar. Bueno, coincido, Martín, coincido con los puntos. En tu presentación decías utilización responsable de los datos, ¿no? Porque a partir de los autos conectados va a haber mucha cantidad de datos y ahí también hay una cierta privacidad en el uso de esos datos, y fundamentalmente creo que hay que orientarlos a la seguridad, los vehículos interconectados principalmente asociados a lo que es los accidentes y la prevención de accidentes.
Con respecto a Argentina tiene una ley de electromovilidad que se lanzó hace unos años, pero sin reglamentar, ¿no? Hay que trabajar mucho sobre eso. Sin duda la inversión de los gobiernos tiene que acompañar un poco la inversión privada para traer estos nuevos modelos eléctricos, si a futuro queremos tener hidrógeno. Entonces ahí hay un trabajo muy grande de los gobiernos y sobre todo todas estas infraestructuras son caras, ¿no? Tener las distancias que tiene nuestro país, lo grande que es nuestro país, requiere de inversiones muy grandes para tener infraestructura y poder tener una movilidad como queremos, una movilidad limpia, apuntar a la carbono neutralidad en el corto plazo. Ahí hay mucho trabajo por hacer. Sí, coincido completamente con todos los puntos planteados. Me faltaría agregar nada más que estas políticas a nivel nacional de gobierno sigan implementando e invirtiendo en políticas en energías renovables y también en educación para que el ciudadano también sepa elegir, dependiendo de la región en la que vive, qué tipo de movilidad le conviene y que ese sería el más adecuado para el sistema energético nacional. Muy bien. Otra pregunta aquí que va muy orientado a la movilidad dentro de las ciudades y el transporte público. La pregunta sería, ¿qué debería suceder para que mejore el transporte público sustentable e inteligente? Bueno, de nuevo, ¿no? Políticas que regulen. Hoy tenemos un transporte público, por ejemplo, en Buenos Aires, donde se subsidia el gasoil. La incorporación de vehículos eléctricos no se puede comparar, digamos, no hay ninguna... no hay ninguna política en la incorporación de estos vehículos con créditos, con incentivos, digamos, al uso, ¿no? Así que creo que pasa por ese lado, digamos, ¿no? Para que suceda, primero hay que tomar la decisión, como decía antes, que la ha tomado claramente el gobierno de Santiago del Estero, el gobierno de Mendoza, y hay que trabajar en esa línea, digamos, ¿no? Yo tomaría 2 puntos. La primera, definitivamente necesitamos sinergias entre todos los actores, sector público, sector privado, ciudadanía y academia, para poder responder a todas estas necesidades que tenemos. Y en segundo lugar, utilizar los recursos y la infraestructura con la que ya contamos para que esto sea una arquitectura escalable y no, como les decía, que planeamos de manera cortoplacista, sino para que puedan permear todas estas soluciones que estamos disponiendo tanto en el mercado como con las políticas públicas. Bueno, creo que estamos en tiempo, nos estaban haciendo señas recién, así que no hay mucho tiempo, pero sí, sin duda hay que tener un trabajo de los distintos sectores apuntando a esta mejora, ¿no? Bueno, también tomando una referencia que había en una de las presentaciones, creo que lo ideal es seguir invirtiendo en la diversidad de tipos de movilidad para que la que sea más oportuna crezca en la región que corresponde. Bueno, muchas gracias. Como resumen, conclusiones, yo creo que este panel de movilidad sustentable movilidad inteligente tiene 2 partes. Uno, lo que es la sustentabilidad en cuanto a que todos está yendo hacia mejorar el medio ambiente, por lo tanto, con políticas que están definidas a mediano plazo, el tema de desaparecer los vehículos de combustión interna y va a ser todo eléctrico ya sea a base de hidrógeno o de otros combustibles. Eso es para mejorar, diríamos, la parte ambiental. Pero en la parte inteligente también habría que ver con el avance de la inteligencia artificial que está desarrollando, poder mejorar sistemas de interconectividad entre los vehículos ya para poder confirmar o poder llevar adelante los vehículos autónomos que también van a servir para mejorar la movilidad dentro de las ciudades. Entonces, tenemos que, por un lado, llevar políticas adelante que incentiven este tipo de acciones de inteligencia, de conectividad ambiental de vehículos eléctricos, y también tenemos que poder capacitar, ir formando a la gente, que siempre como docente universitario hemos trabajado también con el ingeniero Casio en la parte de conversión de un auto eléctrico,
que ha dado bastante buenos resultados, por lo menos sirve de experiencia, y formación para profesionales. Hay algo que a futuro, toda esta inteligencia artificial y movilidad eléctrica, que es otro tema, no tabú, pero diríamos tiene otro punto de vista distinto que la mecánica convencional, va a tener que las universidades ir formando gente, profesionales y técnicos que puedan atender toda la parte, tanto la informática, conectividad y la parte eléctrica, así como los puntos de carga que van a ser necesarios y que hay que afrontar, porque también va a ser un impacto importante la carga de los vehículos en el sistema eléctrico. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta con esto para terminar, que ya nos estamos excedidos. Bueno, muchas gracias.